El franquismo explicado con Minecraft. Todo comienza en 1939, justo al acabar la guerra civil en la que Franco había ganado y la República ya era historia. Pero España estaba completamente destruida. El país estaba dividido y totalmente arrasado al acabar la guerra. Y ahí, justo en medio de ese caos, empieza la dictadura de Francisco Franco, que se proclamó como el nuevo líder de España tras finalizar la guerra. Lo primero que hizo al asumir el poder fue instaurar un régimen autoritario, católico, ultraconservador y nacionalista. Se acabaron los partidos políticos, la libertad de prensa y eso de opinar libremente. Ahora solo habría una voz, la suya. Y si había algo que Franco dejó claro desde el primer día, fue que no iba a perdonar a quienes se opusieron a él durante la guerra civil. Miles de republicanos, sindicalistas y simples civiles que habían estado en el bando equivocado fueron encarcelados o directamente ejecutados tras juicios sin garantías. Se exilió a miles de personas y se llenaron las cárceles. Y de hecho la represión no fue un calentón de los primeros meses, fue política de Estado desde entonces. Al principio, durante los primeros años, el régimen tenía un fuerte carácter autoritario, teniendo una fuerte inspiración en el falangismo. Franco además también sentía cierta admiración por algunos líderes fascistas de Europa en aquel momento, los de Alemania e Italia, ya sabes a cuáles me refiero. Y ahora, avanzando en el tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 40, España se declaró neutral, ya que aunque como he comentado antes tenía cierta simpatía por las potencias del eje, tanta que incluso mandaron voluntarios a luchar junto a los alemanes, la famosa División Azul, Franco decidió que oficialmente España no se metería de lleno en el conflicto. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues básicamente porque España estaba destrozada tras la guerra civil, y además Franco también tenía miedo de entrar en la guerra por si las cosas salían mal y eso conllevaba consecuencias para su dictadura, y no se equivocaba, ya que después de la guerra, con las potencias del eje derrotadas y los aliados celebrando la victoria, Franco se quedó más solo que la una. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! España fue aislada internacionalmente, literalmente sin nada de ayuda y sin siquiera un asiento en la recién creada ONU. Y fue así como España en los años 40 entró en un sistema de autarquía. ¿Y qué es eso?, te preguntarás. Pues básicamente consiste en cerrar la economía al mundo exterior y tratar de producir absolutamente todo dentro de España. El resultado, un desastre total. Miseria, cartillas de racionamiento, mercado negro y hambre. Mucha hambre. Y a esta etapa se le conoce como los años del hambre. La gente hacía colas para conseguir aceite, jabón o incluso pan. Pero Franco ya en los años 50 encontró una solución ideal para esto, ya que a medida que pasaban los años y con la llegada de la Guerra Fría, Estados Unidos empezó a ver a Franco con otros ojos. Ya no importaba tanto si era una dictadura mientras no fuera comunista. Y Franco, que odiaba al comunismo más que a la peste, aprovechó la oportunidad. En 1953 firmó un acuerdo con Estados Unidos. Ellos instalarían bases militares en suelo español y a cambio daban a España dinero, armas y algo aún más valioso, reconocimiento internacional. Poco después España logró entrar en la ONU y así España comenzaba a tener más apoyo internacional. Y ahora, gracias a esto, el régimen franquista se suavizó un poco. Ahora Franco se inventó conceptos como democracia orgánica, que si bien podían sonar bien, no representaban realmente nada, ya que en el fondo España seguía siendo una dictadura, exactamente la misma que en 1939. Y continuando con el desarrollo, ya en los años 60 llegó una etapa conocida como el desarrollismo. España, que venía arrastrando décadas de atraso respecto al resto de Europa, comenzó a experimentar un crecimiento económico bastante notable. ¿Y cómo?, te preguntarás. Pues gracias a varios factores. En primer lugar, el turismo explotó. Millones de europeos comenzaron a venir a las costas españolas buscando el sol, la paella y precios baratos. En segundo lugar, casi 2 millones de españoles emigraron a países como Alemania, Francia o Suiza en busca de trabajo, y al llegar mandaban gran parte del dinero que ganaban a España, lo que ayudó a mover bastante la economía española. Y en tercer lugar, comenzaron a llegar inversiones extranjeras, especialmente de Estados Unidos, que como te he comentado antes, ya veía a Franco como un mal menor frente al comunismo. Y el resultado de todo esto fue lo que se llamó el milagro español: fábricas por todas partes, autopistas, vacaciones en Benidorm y electrodomésticos en casa. Pero eso sí, todo seguía bajo una dictadura, un país que se modernizaba por fuera pero que seguía teniendo un régimen autoritario por dentro. Y a todo esto, Franco seguía en el poder, envejeciendo sí, pero sin soltar ni un milímetro del control que tenía sobre España. Y para asegurarse de que todo seguía atado y bien atado tras su muerte, en 1969 nombró como sucesor a un joven llamado Juan Carlos. Sí, ese Juan Carlos, el primer rey de España tras la dictadura de Franco. La idea era restaurar la monarquía cuando él muriera, pero una monarquía al gusto del franquismo. Pero ya en los años 70 el régimen empezaba a hacer aguas. La represión seguía, pero también las protestas. Comenzaron con cada vez más fuerza las huelgas, manifestaciones y una oposición cada vez más organizada. Comunistas, socialistas, demócratas, incluso la propia iglesia comenzó a criticar el régimen. Y entonces, en 1975, tras casi 40 años en el poder, Francisco Franco finalmente murió, y con él, como si fichas de dominó se tratasen, cayó una de las dictaduras más largas de Europa Occidental en el siglo XX. Y te preguntarás, ¿qué pasó después? Pues tras su muerte se abrió una etapa de transición. Juan Carlos, el heredero que él nombró, juró como rey, y en vez de seguir con la dictadura, impulsó una apertura hacia un sistema que se igualara al resto de Europa. Pero eso ya es otra historia. Así que el franquismo, como podrás ver, fue una dictadura que marcó toda una generación. Pero lo que está claro es que no fue una época neutral ni gris. Fue larga, dura y con consecuencias que aún hoy en día se notan. Pero dicho esto, solo me queda agradecerte por ver el vídeo hasta el final, espero que te haya servido de algo, y si es así y quieres ver más resúmenes en el futuro, puedes suscribirte y darle a like, y ojo, activa la campanita para que YouTube te notifique de próximos vídeos, y mientras tanto, adiós.